Como se me los mencioné en la clase pasada, no pueden rayar el pizarrón, por favor, porque yo tengo que poner un anuncio. El pizarrón no es para jugar ni para rayar, es para poner el anuncio que les voy a hacer. Muchas gracias. Por favor, nuevamente, el pizarrón es para hacer anuncios, no es para que ustedes puedan escribir en él. Les ruego, por favor, dejen de poner figuras y de borrar lo que estoy poniendo. Buenas noches. Vamos a dar un par de minutos más para que se conecten más compañeros. Muchas gracias.
Buenas noches a todos, muchas gracias por la espera. Vamos a continuar con nuestra sesión, que es la segunda parte del tema de energía y trabajo. Sigue siendo el tema de semana 2. Hoy vamos a ver por definición qué es el trabajo y vamos a ver algo que se le conoce como el teorema de trabajo, de energía-trabajo, que está ligado el trabajo con la energía cinética. También vamos a hablar un poquito acerca de potencia, potencia mecánica y cómo se calcula y en qué diferentes escenarios la podemos calcular. En un principio, el material que vimos que compartí para esta semana tiene que ver con el trabajo y la energía. Es una pequeña infografía que nos permite saber cuál es la relación o cuál es el concepto de cada una de estos fenómenos. La semana, perdón, la clase anterior compartíamos el concepto que tenemos para el tema de energía. Eh, la energía mecánica se puede dividir en energía potencial y en energía cinética. Veíamos que la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo en función de su masa y su posición vertical, y la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en función de su masa y su rapidez. Esta relación me ayuda a entender qué tanta capacidad tiene ese cuerpo para poderse mover. En la parte potencial, para saber qué capacidad tiene para poder convertir en movimiento su energía, y en la parte de ir en pleno movimiento, qué tanta capacidad tiene para realizar ese movimiento. Veíamos también que la parte de energía mecánica, la relación entre energía cinética y potencial, era una relación conservativa, es decir, no se iba a crear ni a destruir, solamente se iba a transformar. Y en esa transformación, precisamente, debemos de entender cómo interactúa el trabajo. Podemos definir el trabajo, obviamente, dentro desde un sentido cotidiano, como el hacer un esfuerzo, como el estar haciendo alguna actividad. Sin embargo, en física, el trabajo está relacionado precisamente con una fuerza aplicada para poder desplazar un cuerpo a una cierta distancia. Es así como se define el trabajo. Si un cuerpo se mueve con un desplazamiento S, mientras una fuerza F actúa sobre él en la misma dirección, el trabajo realizado por la fuerza sobre este cuerpo es W de trabajo es igual a fuerza por distancia. Hay que entender algo acerca de este concepto. Para que este concepto aplique, debemos de entender que la fuerza debe de ser una fuerza colineal al eje de movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Permítanme un momento. Nosotros tenemos un eje de movimiento y sobre ese eje de movimiento tenemos un cuerpo. Ese cuerpo tiene una masa m y obviamente yo puedo ponerlo en movimiento. Aunque todavía no llegamos allá, por las leyes de Newton sabemos que para que un cuerpo se mueva, se le debe de aplicar una fuerza. En este caso, si a este cuerpo yo le aplico, tomando en cuenta que aquí abajo tenemos una superficie firme, una superficie que está bien cimentada, si a ese cuerpo yo le aplico una fuerza verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo, el cuerpo no se va a comenzar a mover. Ahí podemos hablar que el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada no está generando un movimiento. Para que ese cuerpo se mueva, la fuerza que puedo aplicar sería sobre el eje X. En este caso, si yo aplico una fuerza sobre el eje X, voy a estar generando un trabajo, que por definición el trabajo es la fuerza que aplico para que un cuerpo vaya de una posición 1 a una posición 2. Y ese es el mismo cuerpo con la misma distancia, con la misma masa m, pero ahora hay en común que tenemos una cierta distancia recorrida. Pasó del punto 1 al punto 2. Si yo multiplico la masa
o la fuerza que yo apliqué a este cuerpo para que se desplazara esta cierta distancia, voy a encontrar ahí el trabajo realizado. El trabajo, al igual que en las situaciones cotidianas, es realizar una actividad, es poder hacer que un cuerpo se desplace. Yo aplico fuerza para que el cuerpo se desplace, voy a generar un trabajo. Y ese trabajo puede ser nulo, como en el caso que les decía, cuando yo aplico fuerza a un cuerpo y no se mueve, ese trabajo es cero, no va a haber desplazamiento. Cuando yo aplico fuerza y empujo el cuerpo y el cuerpo se mueve en la misma dirección de la fuerza aplicada, voy a estar generando un trabajo positivo. Y cuando yo aplico fuerza, pero el cuerpo se mueve en sentido contrario a la fuerza aplicada, voy a estar aplicando un trabajo negativo. La parte del trabajo negativo la vemos en los temas que tienen que ver con el deslizamiento de los cuerpos. También en la clase anterior veíamos que siempre que un cuerpo se desliza sobre una superficie, la superficie se va a oponer al movimiento de ese cuerpo. Es decir, si aquí estoy aplicando esta fuerza F para que el cuerpo se mueva en esta dirección, la superficie va a estar aplicando una fuerza que se va a estar contraponiendo a ese movimiento y a esa fuerza le llamamos fuerza de fricción, que se representa con una F mayúscula y una F minúscula. Esa fuerza de fricción es la fuerza de oposición. Ahí la fuerza de fricción está haciendo un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo para un lado y la superficie se está oponiendo a ese movimiento. ¿En dónde aplica usualmente el trabajo negativo? El trabajo negativo aplica en el frenado de cuerpos móviles, en el frenado de vehículos, en un ejemplo mucho más claro. Entonces, el trabajo se define así, como lo veíamos anteriormente. Es la fuerza necesaria o la fuerza que yo voy a aplicar para que un cuerpo se desplace una cierta distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia. La distancia se puede representar con esta S, se puede representar con una D o se puede representar con una X. Y este fenómeno de trabajo, al igual que la energía, tiene como unidad el joule. Eh, ¿Por qué el trabajo y la energía tienen la misma unidad? Vamos a entenderlo así. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para poder realizar una actividad. Y el trabajo es la capacidad que tiene un cuerpo para poder disipar energía. Si yo tengo mucha energía almacenada en mi cuerpo, se va a quedar ahí almacenada hasta en tanto yo comience a hacer algún movimiento. Si yo no me muevo, la energía no se va a disipar, no se va a transferir a mis alrededores o no se va a transferir a otros sistemas o no se va a transferir a otro cuerpo. Necesariamente para que exista esa disipación, es decir, esa transformación de energía, debo de realizar un trabajo. Eso es lo que hace que en apariencia veamos que la energía de un cuerpo se gasta, que repito lo que decía la clase pasada, no es que se gaste, es que se está transformando. Voy a hacer un ejemplo muy, tal vez muy burdo, pero que en donde se ve bien aplicado esto. Somos personas y todos los cuerpos, incluidas las personas, necesitamos energía para realizar actividades. En la mañana que nos despertamos, nosotros ingerimos alimento. Mediante ciertos procesos bioquímicos, ese alimento se convierte en energía y esa energía me sirve para poder realizar una actividad. Vamos a suponer, ingiero alimentos e inmediatamente después voy al gimnasio. De la actividad que hago, del movimiento, de ahí que la mayor parte de ejercicios obviamente tengan que ver con movimiento y desplazamiento de masas, debido a ese trabajo que estoy realizando, la energía de mi cuerpo va a comenzar a descender. Pero no es que la energía de mi cuerpo se haya ido o haya desaparecido. La energía de mi cuerpo se transmite al sistema. ¿En qué forma se transmite la energía de mi cuerpo cuando hago ejercicio al sistema que me rodea? En qué se transforma esa energía de mi cuerpo? ¿En qué se transformará la energía del cuerpo?
cuando hago ejercicio. Fuerza. Esa es la unidad de energía, joules, pero no se transforma en joules. Los joules son la unidad de energía. En trabajo, realmente esa energía me permite hacer un trabajo, pero cuando hago ese trabajo, ¿en qué se transformó la energía? Realmente cómo se está transmitiendo a los alrededores. En fuerza, la energía se transforma no en fuerza, porque la fuerza es lo que me permite aplicar o hacer un desplazamiento en una masa. Como dice Víctor, la energía que tenía mi cuerpo después de hacer ejercicio se transforma en calor. No es la misma temperatura que tienen cuando llegan al gimnasio que la temperatura que tienen cuando salen de él. Incluso algunos les recomiendan esperarse un tiempo antes de salir para que el choque térmico no les vaya a afectar. Entonces, la energía que nosotros ingerimos en las mañanas en forma de alimento me sirve para realizar trabajo y una vez que realizo ese trabajo, estoy transformando la energía de energía bioquímica del cuerpo en calor hacia el sistema circundante. La mayor parte de energía se transforma en eso. Y obviamente así me aseguro de que no queden reservas de energía en el cuerpo. Cuando tenemos trabajos muy sedentarios y cuando no somos muy asiduos a ir al gimnasio, la energía que consumo se va a quedar almacenada en mi cuerpo en forma de grasa. Es por eso que para poder gastar esa energía necesito generar un movimiento. La única forma de transformarla es moverme. Eso aplica para el cuerpo humano y eso aplica para cualquier otro cuerpo que esté por lo menos en nuestra realidad. Esa es la forma de disipar energía, realizar un trabajo. Y repito, la palabra disipar tiene que ver con transformar. ¿En qué voy a transformar la energía? ¿Cómo es que voy a disminuir la energía de este cuerpo, pero cómo es que voy a aumentar la energía del espacio circundante? O viceversa, porque también el espacio me puede dar energía, como la energía de la radiación del sol, y mi cuerpo la va a ir absorbiendo y se va a ir disminuyendo la que está afuera. No debe de ser algo visible, o sea, no quiere decir que yo tenga que ver al 100% esa transformación. Hay fuentes de energía tan grandes que son muy difíciles de ver cómo se van gastando, pero que aún así, pues sí se va transfiriendo esa energía y con eso se va disminuyendo de un lado y se va aumentando en otro. Eso es la relación que tiene el trabajo con la energía. Por eso ambas tienen como unidad de medida el joule. ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades en el sistema internacional que componen al joule? ¿Un joule a qué es igual? ¿Cuáles son las unidades que componen al joule? Veíamos la clase pasada que es el kilogramo, el metro sobre segundo al cuadrado. Ese es la unidad que nosotros, perdón, es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades que conforman el joule y esas unidades están implícitas en la fórmula de energía, que es lo que yo les puse en la clase pasada, tanto como en la fórmula del trabajo. El trabajo tiene como unidad también el joule y si hacemos el análisis dimensional, la fuerza se mide en newtons y el desplazamiento se mide en metros. Pero si nosotros descomponemos este newton, al igual que el joule, un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo estas unidades las sustituyo aquí arriba, el joule o el trabajo también va a tener unidades de kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Tiene exactamente las mismas unidades porque digamos que el trabajo es una consecuencia de la energía
y la energía es una consecuencia del trabajo. Para yo poder tener y poder realizar un trabajo necesito tener energía. Para poder disipar la energía que tengo, necesito realizar un trabajo. Por eso están íntimamente ligados estos conceptos. Por eso en la mayor parte de temas o de temarios de estudio, el tema de trabajo-energía se ven sobre la misma línea. Están relacionados de esa forma. Y toda esta relación pues, tiene que ver con Joule, esa unidad de energía y trabajo está nombrada así en nombre de James Prescott Joule. Él que buscaba, él buscaba precisamente el equivalente mecánico del calor. Él quería saber cuánto calor necesito aplicar a un sistema para que pueda generar movimiento. Él, junto con James Watt, comenzaron a hacer los primeros trabajos o los primeros estudios de ese componente de calor. Por ahí Watt les va a sonar a una unidad, la vemos muy íntimamente ligada con los focos de iluminación, los focos antiguos que estaban medidos en Watt, y este Watt es una unidad de algo que se conoce como potencia, en este caso potencia mecánica. Hay potencia eléctrica, que la vamos a ver en su momento, pero aquí lo que aplica es la potencia mecánica. Eh, una relación o esta relación del trabajo y la energía se da más íntima aún entre el trabajo y la energía cinética, ya que como recordamos de la clase anterior, la energía cinética es la que genera o la que se genera por cuerpos en movimiento. Nada más por las fórmulas de trabajo, perdón, por las fórmulas de trabajo y energía, podemos entender lo siguiente. Nosotros teníamos el trabajo, que aquí ya lo tenemos como que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y tenemos la fórmula de energía cinética. La fórmula de energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué el trabajo no se relaciona tanto con la energía potencial? Porque como se los dije hace un momento, para que haya trabajo necesita haber desplazamiento. Y si hay desplazamiento, hay movimiento. Por lo tanto, la energía que se debe al movimiento del cuerpo es la energía cinética, ya que tiene implícito el análisis de velocidad dentro de su fórmula. Entonces, esas son las dos que están ligadas íntimamente. Este teorema que estoy poniendo aquí, que se conoce como teorema energía o energía cinética trabajo, nos dice que la energía cinética que tiene un cuerpo en movimiento es igual al trabajo que voy a realizar para que esa energía se pueda disipar, se pueda transformar. Una aplicación práctica de este teorema de energía-trabajo se da en el frenado o en el cese de movimiento de cuerpos y mucho más directamente con el frenado de vehículos, automóviles. La finalidad o el sistema de frenado es muy complejo hablando mecánicamente, pero también es muy complejo hablando físicamente. Cuando nosotros vamos sobre nuestro vehículo, el vehículo está dotado de un sistema mecánico que hace que al apretar un pedal, que al apretar un mecanismo, actúe otro mecanismo cerrando un par de piezas, haciendo un cese de movimiento en el giro de la rueda. Entonces, si yo hago que la rueda deje de girar, ya estoy cumpliendo con el primer paso en el frenado del vehículo. Ya no estoy inyectando más energía al sistema. Pero, ¿qué es lo que hace realmente que el vehículo se detenga? El vehículo no se va a detener instantáneamente, es decir, no por yo apretar el pedal, el vehículo se va a quedar estático. Cuando vengo en movimiento y aprieto el pedal de frenos, el vehículo sí detiene los neumáticos, pero su movimiento se va a seguir y va a seguir haciendo un deslizamiento. Por favor, Simón, si puedes apagar tu cámara o poner atención acá, porque veo que ahí generas inquietud con alguien más. Entonces, este, cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, vamos en el vehículo, presionamos el pedal de freno
y lo que va a pasar es que el cese de los neumáticos o el cese de movimiento de los neumáticos se van a dar. Los neumáticos van a dejar de girar. ¿Y qué es lo que va a pasar posteriormente con el vehículo? Lo que va a pasar es que va a comenzar a deslizar, va a comenzar a deslizar. Si nosotros vamos en un automóvil cuando frenan bruscamente, se escucha un rechinido de las llantas. Es ahí donde comienza el vehículo su proceso de frenamiento. Eh, Cuando se da ese proceso de frenamiento, el vehículo deja dos líneas en el pavimento. Esas dos líneas se llaman huellas de frenado. De hecho, son muy notorias cuando vamos por ciertos caminos donde se suele conducir a ciertas velocidades. El camino está manchado de color negro, además de su color natural, está manchado por los neumáticos de los vehículos. Exactamente, el frenado no se da al instante. Ese frenamiento para que se dé, y no solo en frenado brusco, sino también en frenado normal. Para que yo me pueda detener, necesito disipar la energía cinética que tengo. Vamos a entenderlo así. Yo vengo en movimiento. Ceso el movimiento, pero por inercia voy a seguir deslizándome. ¿Hasta qué? Hasta que la energía cinética restante en el cuerpo se disipe, se tiene que transformar en otra cosa. La energía cinética que trae el cuerpo en movimiento se transforma en calor. Y es así como la energía cinética del cuerpo en movimiento disminuye, pero el calor en la zona de contacto entre el neumático y el asfalto va a aumentar. Y por eso llegamos a ver que sale humo de ese frenamiento. Vemos que salen como unas nubes de humo e incluso es muy característico su olor porque huele a hule quemado. Lo que estamos oliendo que se quema, pues es el neumático que está a altas temperaturas. De hecho, si nosotros después de un frenado tanto brusco como normal, no, descendiéramos del vehículo y tocáramos el neumático estaría caliente. Eso es debido a este teorema. Estoy acabando con la energía cinética que tiene el vehículo, aplicándole fuerza de fricción por medio de la superficie de rodamiento. Eso es lo que se hace, es por lo que los vehículos se pueden detener y por eso necesitamos este teorema de trabajo-energía. Por ejemplo, si es el caucho del neumático, huele a quemado y sale una nube de humo. Pero como dice Diego Ruiz, salen también chispas en vehículos a mayor velocidad. Eso es porque los metales en contacto se calientan tanto y la fricción de dos metales siempre va a dar como consecuencia un calentamiento del metal y por eso se ve que sale pequeños fragmentos de metal al rojo vivo o incluso el metal del neumático se pone al rojo vivo. También se llegan a cambiar de coloración los metales. Entre mayor es la velocidad que tiene el vehículo, mayor es la cantidad de calor que va a producir al frenarse. Y efectivamente lo que pasa es eso, el caucho se va a quemar por el aumento súbito de temperatura debido al frenado brusco o normal. A eso se debe que por la fricción el material de las llantas se vaya gastando, porque lo que está haciendo es quemarlo, 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 y mediante esa quemadura se va adhiriendo al asfalto. También cuando el vehículo rueda de manera natural, está aprovechando las propiedades de fricción, y al haber deslizamiento hay un gasto de material. Si nosotros hiciéramos este ejercicio de mover las manos por un tiempo muy prolongado, y lo pudiéramos hacer en un medio controlado donde no hubiera mucho viento circundante, después de un tiempo veríamos que la piel comienza a separarse de nuestras manos y se comienzan a hacer pequeños polvos de piel o pequeños fragmentos de piel. Entonces, eso es lo que pasa también en el neumático. Dice Freddy, cabe recordar que las zapatas de los frenos cumplen con su función. Sí, insisto, el frenado es un proceso complejo desde el mecanismo que inicia el procedimiento de frenado hasta lo que hace que el vehículo se detenga por completo. Las zapatas, la única función que tienen tanto las zapatas como las balatas es
a presionar el neumático el metal del disco del neumático para que éste ya no se mueva. Si yo con esa parte lo que hago es que ya no haya más energía inyectándose al sistema y por supuesto ahí viene después el efecto del rozamiento. La fricción va a hacer que el vehículo se detenga paulatinamente en una cierta distancia. Incluso cuando termina el vehículo de frenar, hay un pequeño empujón hacia atrás y después queda estático el auto. El empujón que experimentamos, siempre debe de haber concordancia con la parte de la primera ley de Newton, de la inercia. Ahí realmente lo que se experimenta cuando frenas de golpe es que te vas hacia adelante y tú vienes en movimiento, frenas el vehículo y tu cuerpo tiende a ir hacia adelante. Por eso sufre lesiones en el conductor, sufren lesiones en el pecho, en frenados muy bruscos, porque lo que se va a dirigir hacia el volante es esta parte del tórax y hacia la parte superior del parabrisas, la cabeza. De ahí la función de las bolsas de aire, que ese es un tema también interesante, que es para reducir la energía cinética que se queda al cuerpo, porque una cosa es que el vehículo se detenga y otra es que la inercia no le permita también al cuerpo del conductor o de los ocupantes del vehículo detenerse por completo. Por eso nosotros necesitamos un cinturón de seguridad y necesitamos una bolsa de aire para poder disipar también eficientemente esa energía cinética que vamos a tener. Se podría decir que nosotros sobre el vehículo viajamos a la misma velocidad que él va. Este tema del trabajo y de la energía da paso a otro tema que se llama potencia. ¿Alguien sabe qué es la potencia mecánica? ¿Qué será la potencia? ¿Han escuchado el término? Vamos al chat. Dice Freddy, potencia es la cantidad de trabajo que realiza o que se realiza en un tiempo determinado. Es correcto el concepto, ese sería el concepto más, más académicamente correcto. La potencia mecánica es la cantidad de trabajo que se realiza en un tiempo determinado. Bajo esto debemos de entender que la potencia mecánica es con qué tanta rapidez puedo disipar energía de un sistema para convertirla en otro tipo de energía. Eso realmente es lo que me dice la potencia. Si yo tengo un motor eléctrico que está girando con una potencia, necesito saber qué tan rápido puedo transferir esa potencia a otro sistema para que se pueda mover. Eso es lo que me deja entrever este tema de la potencia. Matemáticamente, la potencia, la potencia mecánica se calcula de la siguiente forma. La potencia que se representa con una P mayúscula es igual al trabajo sobre el tiempo. Precisamente por eso aquí se utiliza una W para el trabajo, porque para que no se confunda con la T del tiempo. La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. También podemos calcular potencia con otra fórmula equivalente. La potencia es igual a la fuerza que le aplicó un sistema por la distancia, es igual a la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Así también puedo calcular la potencia. Y si nosotros
dividimos la distancia entre el tiempo, ¿qué característica del movimiento podemos obtener? ¿A qué es igual la distancia sobre el tiempo? A la velocidad, muy bien. Entonces, también la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad que hay en un sistema. Por lo menos de manera mecánica, la potencia la podemos calcular con esas tres variables. Con el trabajo entre el tiempo, con la fuerza por la distancia entre el tiempo, o multiplicando la fuerza por la velocidad de un sistema. Y todas estas fórmulas tienen la misma unidad de medida, que es el watt, que se representa solamente con una W mayúscula. La potencia se mide en watts. El watt, por lo tanto, tiene unidades de joule sobre segundo. Esa es la unidad de watt, joule sobre segundo. ¿Por qué tiene la unidad de potencia ese nombre? Por James Watt. ¿Cuál fue el experimento que hizo James Watt? Él lo que quería saber era qué tan eficiente era un sistema. Es decir, él lo que quería entender es si el sistema mecánico transformaba realmente toda la energía que tenía en trabajo. Y con esto quería saber si toda la energía que se imprimía a un sistema se transformaba al final en un trabajo requerido. ¿Cómo pudo saber el equivalente de potencia mecánica? Por eso, por muchos años, la unidad de potencia fueron los caballos de fuerza. Él lo que dejó entrever es, o hizo un experimento en el que puso a tirar a un caballo una masa de 1 kilogramo y con cronómetro en mano determinó qué tanta distancia recorría ese caballo en un segundo. Obviamente la fuerza que puede generar el caballo es mucho mayor al kilogramo del peso que le puso a tirar, a jalar de él. Y por eso el componente de trabajo, la unidad de trabajo por mucho tiempo fueron los caballos de fuerza. Todavía se siguen utilizando, porque realmente en eso consistió en el experimento, en medir la fuerza que tenía un caballo. ¿Cuánta masa tenía que aplicar ese caballo para disipar o para poder mover 1 kilogramo de masa una distancia de 1 metro? Ese fue la primera unidad y posteriormente ya en el sistema internacional a la unidad de trabajo se le puso el nombre de watt. Eh, hasta la fecha, todavía en algunos sistemas mecánicos, como los motores de los vehículos, se escucha el término caballo de fuerza, 500, 600 caballos de fuerza, y muchos lo vemos tal vez algo risorio, pero hay quienes dicen, ¿qué significa el que haya 600 caballos de fuerza en un vehículo? Ah, pues significa que para producir la misma fuerza que produce el motor, para poderse mover a esas velocidades que se mueve, necesitaría 600 o 500 o 400 caballos que lo jalen. Y es eso, es ahí donde vemos concentrada la fuerza de un motor. Un motor que es tan pequeño que cabe en el cofre de nuestro vehículo, ese es el equivalente a 600 caballos que tiraban de ese cuerpo con ese peso para moverse a esas velocidades tan grandes. Imagínense el tipo de potencia que tenía un caballo. Y esa unidad de potencia se daba también para los motores de vapor. También había una unidad de potencia que se llamaba caballos de vapor, que era lo mismo. Ahí lo que se obtenía era qué tanta potencia tenía 1 litro de agua. Es decir, si yo pongo a calentar 1 litro de agua y se transforma en vapor, qué tanta potencia me da ese vapor que genera 1 litro de agua. Y por eso se dieron las equivalencias y la construcción de los primeros vehículos a vapor. Los primeros vehículos a vapor funcionaban bajo este principio, pero eran motores muy robustos para poder mover una locomotora o las locomotoras de vapor en comparación con las locomotoras eléctricas o las locomotoras de diésel
son mucho más grandes porque necesitan calderas más grandes para poder producir una cantidad de vapor suficiente que mueva los pesos que se mueven en un tren y obviamente las velocidades que se manejan en él. Y todo eso tiene que ver con potencia. ¿Qué tan rápido puedo transformar la energía de un sistema o pasar la energía de un sistema a otro y qué tanto trabajo debo de realizar para hacer esa transformación? Eso es lo que tiene que ver el trabajo perdón, la energía con el trabajo y el trabajo con la potencia. Esos teoremas de potencia, trabajo y energía es lo que le da origen al cálculo de motores, por ejemplo, al cálculo de sistemas móviles que dependen de un motor o de palancas, en este caso palancas simples, para poder saber qué tanta fuerza puedo aplicar y qué tanto trabajo voy a poder desarrollar para poder levantar grandes cargas. Eso en cuanto a trabajo y energía es lo que podríamos entender como teoría. En la parte de la segunda estación de la ruta hacia el éxito académico, planteo la situación y les ofrezco un documento donde viene explicada la relación de energía y trabajo en el proceso de frenado. Y lo que estoy describiendo ahí es una técnica forense para determinar la velocidad a la que circula un vehículo en función de la marca de frenado que va a dejar en un lugar donde ocurren accidentes o choques vehiculares. Y esa es una aplicación de este teorema de trabajo-energía y otra la vamos a ver cuando veamos el tema de termodinámica, donde obviamente vamos a ver que todos los sistemas están diseñados o todos los sistemas termodinámicos están diseñados para transformar la energía que reciben del exterior en trabajo o viceversa, para transformar el trabajo en energía. Eso es lo que vamos a ver también en termodinámica y ya para la siguiente semana comenzamos nuevamente con temas de movimiento. Las dos clases de la semana siguiente vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a ver el movimiento circular uniforme y la siguiente semana, es decir, dentro de 15 días, o las clases de la semana dentro de 15 días, vamos a ver leyes de Newton y vamos a ver aplicaciones de estas leyes en la vida cotidiana. Eso por mi parte, el día de hoy sería todo. Muchas gracias por su atención. Repito, y soy muy reiterativo en eso. Eh, Cuando pongo la pizarra, cuando pongo una presentación, discúlpenme que sea tan reiterativo, no la deben de rayar, no deben de poner nada en ella. Es para que yo pueda hacer uso de ella, pueda presentar el material y en caso de que ustedes quieran presentar algo, por favor díganmelo para que yo pueda permitirles el uso de la pizarra, el uso de la diapositiva y con ello pues no estemos ni ustedes quitando la información que yo pongo, ni yo coartando tanto su uso de estos sistemas. Son sistemas que se utilizan para la enseñanza y que obviamente están a su disposición, pero siempre para cosas de la clase. Adelante, Fred. No, buenas noches, disculpe la molestia. Lo que pasa es que en una de las fórmulas veo que puso trabajo sobre tiempo, Ujú. pero ahí veo una B doble. Ahí se está simplificando en inglés trabajo. Sí, es que el trabajo, digamos que en las fórmulas o en los formularios latinoamericanos viene con una T mayúscula. Pero aquí para que la T mayúscula no se confunda con la T minúscula del tiempo, la representan con una W de work. Es exactamente el mismo trabajo, Minúscula. la misma, exactamente. ¿Mande? Minúscula para no confundirlo también con watts, que es una B doble en mayúscula. Sí, exacto. Usualmente ponen una W mayúscula también en trabajo. No se confunde con los watts porque recuerda que las unidades de medida siempre van al final acompañadas de un resultado numérico. Ah, ya. Esa era mi duda porque estaba confundido en esos dos puntos nada más, pero ya, bueno, está aclarado. Gracias. Ok, no, gracias a ti. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Si no mal recuerdo, están planeadas las clases para el día lunes y el día jueves
en punto de las 22 horas. Muchas gracias por su atención.